Un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es John Alexander Incapié, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy en el curso de Física General, muestro el documento. Perdón, ahí. Y bueno, procedo a explicar el desarrollo del punto 2 de la guía. Entonces, bueno, nos dice la guía que debemos ingresar al simulador. Vamos a la parte de laboratorio. En la parte de laboratorio pues identificamos las herramientas que tenemos y según el valor que teníamos del ángulo, entonces vamos según el valor que teníamos, en mi caso es 2, selecciono el objeto. En este caso sería bala de cañón porque pues mi número es el 2. Entonces nos dice que después de seleccionar el valor de la velocidad, eligiendo el objeto, escoja la gravedad como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, eligiendo el ángulo según se lo indica el valor de el otro ángulo que tenemos, con una masa de 9 kilogramos y un diámetro de 0.24 metros. Y dispóngase a darle play. Entonces recordamos que el ángulo que en mi caso, con la suma de mis números de la cédula dio 28, entonces ese es el ángulo que voy a utilizar. Y bueno, ponemos el resto de valores en el simulador. Entonces el ángulo de 28 grados, bala de cañón, 9 kilos, 0.24 de diámetro y la gravedad de 9.81 metros sobre segundo. Y le damos en el disparo. Entonces él nos hace automáticamente la gráfica parabólica del movimiento que acabo de hacer la bala de cañón, y con las herramientas podemos medir. Acá nos dice el tiempo de altura máxima, que pues ese fue el máximo, el que está señalado ahí con verde, que en este caso fue de 3.64 metros en un tiempo de 0.86 segundos. Y el total, el más largo, entonces aquí hasta donde llegó al final, el tiempo de vuelo fue de 1.72 segundos y la distancia horizontal de 27.38 metros. Entonces, ahorita vamos a comprobar eso con las fórmulas que tenemos. Entonces, bueno, acá nos dice que después de darle a la simulación, observe el comportamiento de la gráfica, tome la herramienta indicada, la cual le da información de la altura, el tiempo y el alcance horizontal, y desplácela sobre la gráfica en las siguientes posiciones. Altura máxima, que como ya vimos ahorita fue de 3.64 metros, y alcance horizontal, que fue el que después mostré, que fue de 27.38 metros. Entonces nos dice, calcula el valor teórico de la altura máxima, alcance máximo y tiempo de vuelo utilizando las ecuaciones que se encuentran en la tabla 1, registrando los valores en el cuadro a la derecha. Entonces, como podemos observar, ya nos dieron las fórmulas, solo tenemos que reemplazar los valores. Entonces, nuestra velocidad inicial fue de 18 metros sobre segundo al cuadrado. Lo multiplicamos por el seno de 2 veces nuestro ángulo sobre la gravedad, que fue de 9.81 metros sobre segundo. Eso nos daría 324 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 56 sobre 9.81 metros sobre segundo, lo cual nos daría 268,61 sobre 9.81 metros sobre segundo para tener un total de 27.38 metros, que sería nuestra distancia máxima sobre el eje X, y efectivamente nos dio igual en el teórico que en el simulador. Ahora vamos con el eje Y, que sería la altura máxima. Entonces, nuestra velocidad inicial, 18 metros sobre segundo al cuadrado por el seno al cuadrado de 28 sobre 2 veces la gravedad, o sea, 2 por 9.81 metros sobre segundo, que sería 324 metros sobre segundo cuadrado por seno al cuadrado de 28 sobre 19.62 metros sobre segundo, lo que nos daría 71.41 sobre 19,62 metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a 3.63 metros. Entonces, como podemos ver, nuestra altura en el simulador fue de 3.64 metros. Ahí fue una diferencia mínima. Ahorita lo verificamos con las siguientes ecuaciones de error. Ahora el tiempo de vuelo, vayamos con esta fórmula.
Reemplazamos dos veces la velocidad inicial, que fue 18 metros sobre segundo, por el seno de nuestro ángulo sobre la gravedad, que sería 36 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 28 sobre 9,81, es 16,90 sobre 9,81 metros sobre segundo cuadrado, para tener un total de 1,72 segundos de tiempo de vuelo, que como podemos ver es el mismo resultado que en el simulador. Ahora nos dice, calcula el porcentaje de error para cada medida tomando como valor teórico el dado por las ecuaciones y el valor experimental el dado por el simulador. Ecuación del porcentaje del error. Entonces, porcentaje de error es igual valor teórico menos valor en el emulador sobre el valor teórico por 100. Entonces, reemplazando en el primero con el X, sería 27,38 que nos dio el teórico, menos 27,38 que nos dio en el emulador, sobre 27,38 que sería el mismo teórico por 100, da igual a 0. Esto nos da 0, al multiplicarlo por 100 nos sigue dando 0. Ahora en el eje Y, que si hubo una pequeña diferencia, 3,63 menos 3,64 que nos dio en el simulador, sobre 3,63%, eso es igual a 0,27%. Entonces nos decía que no debe ser mayor al 5%, entonces ahí está cumpliendo. Y en el siguiente, el tiempo de vuelo, nos dio igual 1,72, igual que en el emulador 1,72, entonces esto nos da 0. Por último nos pregunta, de respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué movimientos componen el movimiento de proyectiles? Los movimientos que podemos observar en la simulación realizada son movimiento parabólico ideal, ya que no estamos teniendo en cuenta la resistencia al aire, compuesto en el eje X por un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y por un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hasta la mitad del vértice y un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado desde la mitad del vértice hasta el final. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué característica tiene la velocidad horizontal de este movimiento? La velocidad horizontal nunca llega a ser cero, siempre se mantiene constante, como lo podemos ver en la gráfica. La siguiente pregunta es, ¿para qué ángulo de elevación se presenta la mayor altura? Entonces, bueno, eso lo consulté y pues para conseguir la mayor altura en un disparo parabólico se debe disparar el proyectil con un ángulo de 90 grados. Entonces, pues si uno quiere puede hacer aquí en el simulador la prueba también con el ángulo de 90 y esa sería la opción máxima que tendríamos para tener una altura máxima. Ya si lo variamos ya no va a llegar a tener una altura igual de alta al de 90. Y por último nos pregunta, ¿para qué ángulo se presenta el mayor tiempo de vuelo? A diferencia de la pregunta anterior, el mayor tiempo de vuelo se obtiene cuando el proyectil es disparado con un ángulo de 45 grados, que sería por acá. Este sería nuestra máxima posibilidad de tener un tiempo más largo. Bueno, muchas gracias por la atención.